Buenas tardes. Continuando con los talleres semanales, esta vez nos toca el número 8 y es el tema contaminación del agua y se realiza a través de la ONG Progresemos Juntos. Siguiente diapositiva. Para empezar, el agua es un recurso natural indispensable para la vida. Como bien se sabe, constituye una necesidad primordial para la salud. Por ello debe considerarse uno de los derechos humanos básicos. En las sociedades actuales, el agua se ha convertido en un bien muy preciado. Debido a la escasez, es un sustento de la vida y además el desarrollo económico está supeditado a la disponibilidad del agua. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad de regeneración y su aparente abundancia hace que sea el vertedero habitual de residuos, ya son como los pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radioactivos, etc. La degradación de las aguas viene de antiguo, pero ha sido en este siglo cuando se ha extendido este problema a ríos y mares que conforman, ¿no?, todo el mundo. Siguiente diapositiva. La escasez de agua. ¿A qué se debe fundamentalmente? Uno de ellos es la explosión demográfica, es decir, el crecimiento poblacional ha hecho que así más personas necesiten de ella o más personas la contaminen. También tenemos la contaminación que se ha incrementado al mismo ritmo que el desarrollo industrial, tanto las superficies como las subterráneas. También tenemos al incremento de la demanda hídrica, que esto también viene de la mano con el crecimiento demográfico. Siguiente diapositiva. La anterior. Ajá. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes de contaminación. Existen las fuentes de contaminación naturales, que estas son dependiendo de los terrenos que atraviesa el agua. Puede contener componentes de origen natural, procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo. Por ejemplo, tenemos lo que son las sales minerales, el calcio, el magnesio, el hierro, entre otros. Aunque si bien pueden ser nocivos para la salud, en general son sustancias que se pueden identificar fácilmente y a su misma vez se pueden eliminar. Por otro lado, tenemos lo que son las fuentes artificiales. Estas son producidas como consecuencia de las actividades antropogénicas, es decir, las actividades humanas. El desarrollo industrial ha provocado la presencia de ciertos componentes que son peligrosos para el medio ambiente y para los organismos. En este caso sí son difíciles de eliminar. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre los principales contaminantes del agua. Hay un gran número de contaminantes que se pueden clasificar en, en los siguientes 8 grupos. Primero vamos a comenzar con los microorganismos patógenos, que son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, el tifus, la gastroenteritis, hepatitis, etc. En los países en vía de desarrollo, las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo en los niños.
Normalmente, estos microbios llegan al agua, en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas en los que se refiere a estos microorganismos es el número de bacterias coliformes presentes en el agua. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 mililitros de agua. Ahora tenemos los desechos orgánicos, que son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos o el ganado, etc. También en acá se incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de oxígeno, y cuando este tipo de desechos se encuentra en exceso en la naturaleza, la proliferación de bacterias agota el oxígeno y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto, es decir, OD, en agua, o la DDO, que es la demanda biológica de oxígeno. Ahora también tenemos las sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos los que son los ácidos, las sales y metales tóxicos, como es el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas, pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua. Por otra parte, también otro principal contaminante del agua, tenemos los nutrientes vegetales inorgánicos, así como podemos observar en la imagen. Estos son principalmente nitratos y fosfatos. ¿Y qué son estos? Son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva, inducen al crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando lo que es muy conocida la eutrofización de las aguas, que más adelante lo van a explicar. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable, además de que da una mala imagen al paisaje. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos otro principal contaminante, son los compuestos orgánicos. Existen muchas moléculas orgánicas que se conocen como lo es el petróleo, la gasolina, los plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. Acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos periodos de tiempo, porque al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares complejas, difíciles de degradar por los microorganismos. También tenemos los sedimentos y materiales suspendidos. En este caso, muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua.
Estos provocan turbidez y esto dificulta la vida o el desarrollo de algunos organismos. Y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, ríos y puertos. Ahora vamos a hablar sobre las sustancias radiactivas. ¿Puedes revisar el Zoom? Creo que hay asistentes que quieren ingresar. A ver. ¿O está todo bien para continuar? Creo que no. No, porque parecía que sonaba. Ya, continuamos. Ahora son las sustancias radiactivas, que son isótopos radiactivos solubles. Estos pueden estar presentes en el agua y a veces se pueden ir acumulando a lo largo de las cadenas tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las que tenían en el agua. Por último, tenemos lo que es la contaminación térmica. El agua caliente que se libera por centrales de energía, como lo que se pueden ver en la imagen, o ya sea procesos industriales, en ocasiones la temperatura de ríos o embalses, con lo que disminuye su capacidad de alguna forma de contener oxígeno. Y como disminuye esto, afecta la vida de los organismos que viven en el agua. Siguiente diapositiva. La exposición tenemos a la eutrofización, que es el enriquecimiento excesivo del agua en determinados nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, originando el crecimiento de de las algas. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores, dándoles un aspecto nauseabundo y disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad de oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. Los vértidos humanos aceleran el proceso de eutrofización hasta convertirlo muchas veces en un grave problema de contaminación. Las principales fuentes de eutrofización son los vertidos urbanos que llevan detergentes y desechos orgánicos y también como fuente de eutrofización los vertidos ganaderos y agrícolas que aportan fertilizantes, desechos orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. Medidas para evitar la eutrofización. Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la cantidad de fosfatos y nitratos en los vértidos, usando detergentes con baja proporción de fosfatos, empleando menor cantidad de detergentes, no abonando en exceso los campos, usando los desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes en vez de vertederos, etcétera. En concreto, tenemos como medida para evitar la eutrofización, tratar las aguas residuales en EDAR, es decir, en estaciones depuradoras de aguas residuales, que incluyan tratamientos biológicos y químicos que eliminan el fosfato y el nitrógeno. También
almacenar adecuadamente el estiércol que se usa en la agricultura. También usar los fertilizantes más eficientemente y por último, cambiar las prácticas de cultivo a otras menos contaminantes, como por ejemplo retrasar el arado y la preparación de los campos para el cultivo hasta la primavera y plantar los cultivos de cereal en otoño. Asegura tener cubiertas las tierras con vegetación durante el invierno, con lo que se reduce la erosión. Y también reduciría las emisiones de dióxido de nitrógeno y amoníaco. Efectos de la contaminación del agua en la salud. La contaminación del agua representa un gran problema de salud pública. Los mecanismos de transmisión de las enfermedades pueden ser directos e indirectos. Los directos son por ingestación de agua contaminada, procedente de abastecimientos de grandes poblaciones o de pozos contaminados. En otros casos es por contacto cutáneo o mucoso, con fines recreativos, contacto ocupacional o incluso terapéutico, pudiendo originar infecciones locales en piel dañada o infecciones sistémicas en personas con problemas de inmunodepresión. Eh, por transmisión indirecta, el agua actúa como vehículo de infecciones o bien pueden transmitirse a través de alimentos contaminados por el riesgo de aguas residuales. Asimismo, los moluscos acumulan gran cantidad de polivirus y pueden ser ingeridos y afectar a los seres humanos. Finalmente, algunos insectos que se reproducen en el agua son transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla. La susceptibilidad de las personas a estas infecciones depende de una serie de factores como son la edad, la higiene personal, acidez gástrica. Este representa una barrera para la mayoría de los patógenos. También la mortalidad intestinal. Este impide la colonización intestinal a favorecer la eliminación de los microorganismos y la inmunidad, que desempeña un papel importante aumentando o disminuyendo la susceptibilidad. Como podemos ver, este es el cuadro de enfermedades por patógenos contaminantes del agua. Los microorganismos de bacterias nos traen la enfermedad del cólera con los siguientes síntomas, que son las diarreas, vómitos intensos, deshidratación y frecuentemente es mortal si no se trata adecuadamente. También el microorganismo bacteria nos trae la enfermedad del tifus, que con síntomas de fiebre, diarrea y vómitos, inflamación del vaso y del intestino. También por bacterias tenemos las enfermedades del disentería y gastroenteritis. En la disentería, sus síntomas sería la diarrea, raramente es mortal en adultos, pero produce la muerte de muchos niños en países poco desarrollados. Y en la enfermedad gastroenteritis, los síntomas serían las náuseas, vómitos, dolor en el digestivo y poco riesgoso de muerte. Para el microorganismo virus, presentan dos enfermedades como la hepatitis y los poliomielitis con diferentes síntomas. En la hepatitis, sus síntomas serían la inflamación del hígado e ictericia. Puede causar daños permanentes en el hígado. Y en la
poliomielitis, dolores musculares intensos, debilidad, temblores, parálisis y puede ser mortal. Para los microorganismos protozoos, eh, tenemos la enfermedad o causa la enfermedad de disentería amebiana con los siguientes síntomas: diarrea severa, escalofríos, fiebre, y este puede ser grave si no se trata. Y por último, tenemos microorganismos por gusanos y este con la enfermedad de esquistosomiasis. Y este presenta los diversos síntomas como la anemia y fatigas continuas. Los asistentes de la reunión acabo de enviar un enlace por el chat, de un formulario y este servirá para el envío de su certificado. Eso sería todo con respecto al taller número 8. Aquí le estamos enviando el enlace de Drive donde pueden llenar sus datos para el envío de su certificado. Muchas gracias.